fui a Puerto Cabello al día siguiente de la muerte de Mónica y me conseguí frente a frente con el gruero y no me dejaron entrevistar. Pagar un crimen que no habían cometido, aun cuando sí debían estar presos. Tiene una hija, un hijo, varón. Fruto de ese amor de esa noche cuando asesinaron a Mónica y a Tomás. Dijo que él sabía que él estaba preso porque a quien había matado era una personalidad importante. Luego de la muerte del joven que asesinó a la actriz y Miss Venezuela 2004 Mónica Spears y a su esposo, los periodistas Davis Ramírez Miranda y María Isoliet Iglesias, escritores de Capítulo Final, el homicidio de Mónica Spears, preparan la tercera edición del libro. La respuesta definitiva en torno a la muerte del gato la recibí a las 11:30 de la noche, que fue cuando te escribí. Claro. Y te dije, vamos a lanzar la información muy detallada, porque tenemos todo bien amarrado, pues, y ahí fue cuando lo lanzamos. ¿Que hubo un error? Sí hubo un error por la premura de la fuente que pidió la información muy tarde, muy a altas horas de la noche. Le dijeron, mira, sí, pero hubo un error con el penal, que no era el penal del Dorado en el estado de Bolívar, sino que era en Tocorón. Pero era un anexo que se llama Ezequiel Zamora, ¿no? Está dentro de toda la estructura de Tocorón. Entonces, bueno, al día siguiente corregimos y bueno, ahí comenzamos con la reestructuración de lo que será la tercera edición de este libro. Además ha habido como una cantidad de historia detrás de cada uno de estos chicos, no solo de los involucrados directamente, sino de los que metieron presos como para salir del paso, que ciertamente eran delincuentes. Bueno, no todos eran tan delincuentes, unos más que otros, pero que los metieron presos a pagar un crimen que no habían cometido, aun cuando sí debían estar presos. Quienes leyeron el libro saben que nosotros relatamos la historia de uno de ellos que se llamaba Danilo, alias el gordo Danilo, que él era inocente de este caso, pero bueno, él lo metieron preso. El otro que estaba era alias el Manchas. El Manchas, que es hermano, o sea, hermanastro del gato, hermano por parte de papá, de mamá, perdón. ¿No? Exactamente, de mamá. Sí. Pero bueno, la gente que no lo sabe, ya nosotros realmente en este caso de Mónica y de Tomás, fueron 6 los involucrados, responsables directos. Pero ahí cayeron presos 2 más, que está alias Danilo y el Manchas, que no tenían nada que ver con este caso, pero ellos estaban presos por este caso. Pues bueno, para quienes no lo saben, que nosotros lo vamos a detallar en el libro próximamente, en la tercera edición, alias el gordo Danilo fue asesinado en la cárcel. Así es. Entonces ya nosotros tendríamos de este caso, de los 6 realmente involucrados, hay 3 ya muertos. El gato, Danilo y el primerito que mataron ellos mismos. Nelfren. Que lo mató Nelfren y lo mató el otro que se llamaba Mandolfo. Exacto. Mandolfo, ellos son 3 ya que ya fallecieron, pues. Entonces, eso también ustedes tienen que conocerlo en la tercera edición. La primera edición del libro fue publicada en septiembre de 2014, mientras que la segunda salió en octubre de 2015, con el testimonio de Gerardo José Contreras Álvarez, alias El Gato, el joven que asesinó a la pareja. Lo que siempre hemos querido plasmar, no solamente en estos libros, sino en todo nuestro trabajo, es que la gente conozca qué hay detrás. Es así, porque recuerdo claramente cuando me tocó cubrir esta noticia, que fui a Puerto Cabello al día siguiente de la muerte de Mónica, y me conseguí frente a frente con el gruero y no me dejaron entrevistarlo. Y ahí fue cuando entendí. Por eso es que siempre cuando yo daba clases en la universidad, yo decía, el periodista se hace de todos los sentidos. Cuando tú hueles algo, te das cuenta de algo, sientes que algo está mal, por ahí tienes que ir. Y siempre me di cuenta que ahí había algo y lo descubrimos en el libro, lo que tiene que ver con el gruero y la corresponsabilidad. Los primeros que entrevistamos fueron a los primeros 6, cuando estaban Manchas y tal. ¿Te acuerdas que ellos se sentaron en la mesa? Y esto la gente no lo conoce, pero ellos se sentaron en la mesa, estaban todos frente a nosotros así. Yo sentí más miedo en la entrevista con el gato que con los 6, pero así. Claro, pero recuerdo que estos 6, ¿te acuerdas que le preguntamos? Quiero que nos cuenten como si fuésemos unos niños de 5 años, qué pasó, cómo pasó, dónde pasó y por qué lo hicieron. Y hubo uno que le entregamos un lapicero y una hoja, ¿te acuerdas? Que nos hizo un croquis de la autopista.
Agarró Así una hoja es. cualquiera, sí, una hoja, y dibujó un croquis y dijo, aquí estaba la grúa, aquí estábamos nosotros, este revisó aquí, el gato se montó allá y revisamos. Para nosotros eso fue tan sorprendente que unos seis muchachitos que no llegaban a 20 años, nos echaran los cuentos de cómo hicieron todo el robo, cómo se montaron, cómo planificaron, cómo, que no era de esa misma noche, eso venía planificándose días atrás. Bueno, Entonces, pero es que véanlo. ellos nos contaron que ellos salían con frecuencia a robar en la autopista. Y ese día deciden la autopista porque cuando fueron a hacer un recorrido por el barrio, no consiguieron a nadie a quien robar y por eso decidieron ir a la autopista. La misma noche que asesinaron a Mónica, ¿te acuerdas que ellos estaban revisando la cámara fotográfica y ninguno Y sabía quién era? la novia del gato fue la que le dijo y nadie le creyó. Decía, esa chama es la de la novela, la de esa foto. Decía, ¿qué novela? Vete para allá. Y esa misma noche, el gato tiene relaciones sexuales con esa chama y la deja embarazada. La Y deja él tiene embarazada. tiene una hija, un hijo, varón. Varón. Fruto de ese amor de esa noche, cuando asesinaron a Mónica y a Tomás. Y eso lo decimos nosotros en el libro. Vean cómo se apagan dos vidas y crece otra. ¿Qué pasa con el caso de Mónica? Ciertamente hay muchos casos iguales y el libro nunca se refirió solamente al caso de Mónica. Quienes se leyeron el libro pudieron leer justamente lo que hicimos Davis y yo de investigar otros casos que habían ocurrido en esa misma ruta, porque a nosotros nos parecía muy importante que la gente supiera que hubo otros casos y que pasaron desapercibidos. Ojo, nosotros hicimos una investigación hemerográfica porque sí habían sido publicados en medios de comunicación, otros no, pero los que están en el libro sí, y no tuvieron tanto auge como tuvo el de Mónica, pero porque Mónica era una cara pública y Mónica lamentablemente se convirtió en la cara de la violencia y de la criminalidad venezolana. Lamentablemente le tocó a ella, es muy penoso a ella o a cualquiera que le haya tocado pasar por allí. Pero Mónica se convirtió en un estandarte en lo que estaba ocurriendo. El mismo gato, en una entrevista en la entrevista que nos concedió a nosotros, lo dijo con un desparpajo escalofriante. Dijo que él sabía que él estaba preso porque a quien había matado era una personalidad importante, que si no él seguiría en la calle. Entonces, realmente hacer el seguimiento completo, primero nos permite a nosotros como periodistas, y me corriges David si me equivoco, pero sé que lo hemos hablado, nos permite a nosotros como periodistas culminar la investigación de un caso que nos marcó a nosotros como seres humanos y que marcó a la ciudadanía venezolana y al mundo. Y al mundo. O por lo menos a Latinoamérica lo marcó porque Mónica era muy querida no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica y parte del resto del mundo también. Entonces, como a nosotros como periodistas nos permite cerrar ya completamente el caso a nivel de investigación, y si lo vamos a cerrar a nivel de investigación, para nosotros lo mejor es ofrecerle esa investigación, porque además es el reflejo de lo que está ocurriendo en Venezuela, qué ocurre dentro de las cárceles en Venezuela. Y sabemos, David y yo, que la gente se lo va a leer porque son los homicidas de Mónica. Estamos reeditando esa tercera edición que próximamente viene. ¿Es un trabajo duro? Sí, es duro. Y Soledad y yo trabajábamos en su casa, siempre nos reuníamos para escribir, cada quien en su casa. Esta vez tenemos una distancia bastante pronunciada. Ella está en Chile, yo estoy aquí en Venezuela, pero eso no nos va a impedir que nosotros continuemos este trabajo y que este libro siempre se escribió con mucho respeto para la familia. Siempre, siempre, siempre. Para la familia, para los amigos, para la memoria de Mónica y de Tomás, porque hemos hablado mucho de Mónica y hemos dejado por fuera a Tomás, que también fue víctima pues, de este hecho, que era el esposo de Mónica. Respeto para Maya, porque Maya está creciendo y en algún momento Maya va a leer ese libro. Claro. Para nosotros siempre ha sido muy importante que el respeto vaya por delante. Y una de las cosas por las cuales a mí me ha gustado siempre trabajar mucho con Davis es que Davis y yo tenemos como una misma filosofía, nos gusta ponernos en los zapatos del otro. Y usualmente para escribir nuestras historias o para escribir las noticias que escribíamos, sí. siempre pensábamos
en que el primer lector iba a ser el familiar de esa víctima. Entonces siempre trabajamos desde el respeto y eso creo que ha sido algo que hemos compartido y que ha sido muy bonito y muy importante para esto. Por eso el libro siempre fue desde el respeto y va a seguir siendo así. Ese chamo mató a 5 personas más. Pero detrás de todo eso, ahí rescato lo que tú acabas de decir. Hay una familia, hay una mamá, pero siempre es mantener el respeto, porque esa señora, donde quiera que esté, en Puerto Cabello, en Valencia, en el estado Carabobo, no lo sé, ella le duele a su hijo. Claro. Y ella sabe que toda la vida va a cargar la cruz de que su hijo fue el asesino de Mónica y de Tomás. La historia de la familia del gato es muy dura, porque no solo el gato fue delincuente en esa familia, sino si mal no recuerdo, eran 5 hijos, de los cuales 3 ya han fallecido, 6. Sí, uno que habían asesinado, el que él vio cuando le mataron a su hermano, la hermana que estaba presa en Tocuyito, el hermano que estaba preso en Tocuyito, y él hablaba de que el menor de 16 años, cuando lo entrevistamos por allá en el año 2015, era el único que era sano porque era cristiano como su mamá. Entonces uno a veces dice, ¿por qué esta señora fue tan alcahueta con su hijo, que es un asesino? ¿Por qué no lo entregó? Bueno, porque lamentablemente era su hijo. Y eso nosotros lo entendimos en algún momento. Entonces, no es fácil. Lo que tú decías, cuando nosotros nos colocamos en los zapatos de la persona, cuando perdían algún familiar, cuando pasábamos mediodía en la morgue de Bellomonte, cuando íbamos para las casas y pateábamos barrios por todos lados, uno entiende ese dolor. Entonces, también entendemos el dolor de la familia de Mónica y de la familia de Tomás. Unas familias que se los tenemos que decir, gente excepcional, gente que nos recibió, la familia de Mónica, su papá, el señor Rafael, la señora Inge, que nos recibió en Orlando, en Florida, en Estados Unidos, nos recibieron, nos abrieron las puertas de su casa. Conocer a Maya. Igual que los papás de Tomás. Tomás y Caracas también. Cuando nos sentamos en la Plaza de los Palos Grandes. Sí. Tú dices, ¿por qué esta gente de verdad no guardaban ningún tipo de rencor ni resentimiento contra esos asesinos? Entonces también eso también es admirable, porque tú, por más dolor que tú puedas sentir, tú perdonas. Y eso también nosotros lo destacamos en el libro. Entonces, quienes no han leído el libro, cuando tengan la oportunidad de leer esta tercera edición, se van a encontrar con algo que es una radiografía de una verdad, por un lado, pero es tan sentimental por otro. No sé cuántas anécdotas tendrías tú de personas que lo leían y nos decían que lloraban leyendo el libro en 4 horas, en 5 horas. Pero yo vivía eso todo el tiempo, pues. Nosotros tenemos que agradecerle mucho a todo lo que es la directiva del Ministerio de Servicios Penitenciarios, a la ministra Iris Varela, porque ella nos abrió la puerta, porque fue, al principio fue un poquito así como que quería una barrera de que no, pero entonces cuando realmente hablamos con ella lo que nosotros queríamos, tuvimos que firmar un compromiso y agradecemos a la gente del Ministerio de Servicios Penitenciarios, porque hasta el sol de hoy hemos tenido la receptividad de trabajar de la mano, sobre todo con el seguimiento de este caso. Aunque hay elementos por definir, la nueva edición tendrá los detalles de lo ocurrido con cada uno de los condenados por el doble homicidio, incluido uno que está en libertad.